Si estás escuchando esto, quiero advertirte algo desde el principio. Lo que te voy a contar no es una historia cualquiera. Es una experiencia que cambió mi vida para siempre y que me acompaña incluso en mis sueños más oscuros. Si decides continuar, estás cruzando un límite donde la realidad y lo desconocido se entrelazan. Así que prepárate, porque esta historia no tiene un final feliz. Soy conductor de tráiler. Llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de este país, transportando cargas de un lugar a otro, enfrentando noches largas, solitarias y peligrosas. No es una vida fácil, pero es la que elegí. Y con el tiempo, aprendí a disfrutar de la soledad y la tranquilidad que ofrece la carretera. O al menos, eso pensaba. Era una noche fría de octubre. Me habían asignado un viaje de regreso desde Hermosillo, Sonora, con una escala en Los Mochis, Sinaloa, para recoger una carga antes de dirigirme a Guadalajara. El trayecto de ida había sido tranquilo, sin contratiempos. Pero en el regreso, algo cambió. Algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. Había pasado un pequeño pueblo llamado El Carrizo, un lugar silencioso, rodeado de oscuridad y con apenas unas pocas luces que indicaban vida. La carretera que conecta Navojoa con Los Mochis es un tramo solitario, sin alumbrado público y rodeado de nada más que campos vacíos. Eran cerca de las 11 de la noche y el frío comenzaba a filtrarse incluso con las ventanas cerradas. Mi compañía en ese momento era la radio, que tocaba una música suave que apenas llenaba el vacío. Las luces altas del tráiler iluminaban el camino delante de mí, pero la oscuridad alrededor parecía tragarse todo lo demás. Era como si el mundo terminara justo fuera del alcance de mis faros. De repente, algo captó mi atención. A unos 100 metros, vi una figura corriendo al lado de la carretera. Era una joven. Aparentaba tener entre 17 y 20 años. Iba en la misma dirección que yo. Mi corazón dio un vuelco al verla, no porque fuera algo sobrenatural, sino porque era completamente inesperado. En medio de la nada, una muchacha sola y corriendo por la carretera a esas horas, era algo que simplemente no tenía sentido. Reduje la velocidad instintivamente. Cuando la iluminé con los faros, ella se giró hacia mí. Su rostro estaba pálido, su expresión cargada de miedo. Parecía asustada, como si estuviera huyendo de algo. Tenía los brazos cruzados, abrazándose a sí misma, probablemente para protegerse del frío. Mi primera reacción fue pensar que podía necesitar ayuda, pero, al mismo tiempo, no podía ignorar las historias que había escuchado de otros conductores. Trampas para asaltar, emboscadas planeadas, usando a personas aparentemente vulnerables. Mi instinto de supervivencia me dijo que siguiera adelante, que no me detuviera. Pero entonces pensé en mi hija. Ella tenía una edad similar a la de la chica, y no pude evitar imaginarme lo desesperado que estaría si ella estuviera en una situación similar. A pesar de mis dudas, decidí disminuir la velocidad y detener el tráiler a un costado del camino. Antes de hacerlo, coloqué mi arma sobre mis piernas. No quería usarla, pero necesitaba estar preparado para cualquier cosa. Abrí la ventanilla ligeramente y le hablé. «Buenas noches. ¿Todo bien?», pregunté, tratando de sonar calmado. La joven se acercó con cautela, manteniendo sus manos visibles, y respondió con una voz temblorosa. «Buenas noches, señor. Falta mucho para llegar a Los Mochis». Su voz era suave, pero se notaba la angustia en su tono. Le respondí que todavía faltaba bastante, unas horas al menos. Luego le pregunté qué hacía sola en medio de la carretera a esas horas. Me contó que había estado en una fiesta en El Carrizo
pero que las cosas se habían salido de control. Sus amigos se habían emborrachado y habían empezado a pelear, así que decidió marcharse. Me dijo que no quiso subirse al auto con ellos, porque estaban demasiado ebrios. Algo en su historia sonaba sincero. Miré alrededor y no vi a nadie más. Finalmente, guardé el arma bajo el asiento y le ofrecí llevarla. Después de unos segundos de duda, ella aceptó y subió al tráiler. Se presentó como Jacqueline y me dio las gracias varias veces. Me aseguré de que estuviera cómoda antes de continuar el viaje. Mientras conducía, noté que Jacqueline seguía tocándose el estómago. Supuse que tenía hambre, así que le sugerí que nos detuviéramos en una gasolinera cercana para que pudiera comer algo y usar el baño. Ella aceptó con timidez. Cuando llegamos, descendí para comprar algo de comida y ella se dirigió al baño. Me dijo que me esperaría en el tráiler si terminaba antes que yo. Sin embargo, cuando regresé con la comida, no estaba. Pregunté al empleado de la gasolinera, quien me dijo que había visto a una chica de vestido morado subir a un auto plateado con varios hombres. Mi corazón se hundió al escuchar esto, pero asumí que tal vez eran sus amigos y que había decidido marcharse con ellos. Sin embargo, algo no encajaba. Había algo en la forma en que ella había hablado conmigo, su miedo, su precaución. Decidí no darle más vueltas y seguir mi camino, pero la sensación de inquietud no me abandonó. Algo me decía que esa no sería la última vez que escucharía sobre Jacqueline. La inquietud no me abandonó durante todo el trayecto hacia Los Mochis. A pesar de que intenté convencerme de que Jacqueline estaba a salvo con sus amigos, algo en su actitud y en la forma en que me había hablado no encajaba del todo. Era como si su historia estuviera incompleta, como si hubieran piezas faltantes en un rompecabezas que no podía armar. Aún así, traté de enfocarme en mi trabajo. Llegué a mi destino, entregué la carga y comencé a preparar el tráiler para la siguiente etapa del viaje. Mientras esperaba en el área de carga, no podía dejar de pensar en la dirección que Jacqueline me había dado. Era una especie de impulso, como si algo me empujara a ir allá. Finalmente, me rendí ante mi curiosidad. Tomé un taxi y le pedí al conductor que me llevara a esa dirección. El trayecto fue corto, pero cada segundo parecía alargarse mientras mi mente jugaba con todas las posibilidades. Cuando llegué a la casa, era pasada la medianoche. La fachada era modesta, con una luz tenue que iluminaba apenas el porche. Dudé por un momento antes de tocar la puerta. No quería causar molestias, pero necesitaba asegurarme de que Jacqueline había llegado bien. Tras unos segundos, un hombre mayor abrió la puerta. Sus ojos estaban hundidos, como si hubieran cargado con años de tristeza. Buenas noches, señor. Disculpe la hora, mi nombre es Alberto. Soy conductor de tráiler y, bueno, recogí a una joven en la carretera hace unas horas. Me dio esta dirección y solo quería asegurarme de que llegó con bien. El hombre me miró en silencio por un momento antes de abrir la puerta un poco más. Pase, por favor. Algo en su tono me puso nervioso, pero entré. La casa era simple, con muebles antiguos y una atmósfera cargada de melancolía. El hombre, que se presentó como don Alfonso, me invitó a sentarme en la sala. Luego se acercó a una pared donde colgaba una fotografía enmarcada. ¿Es esta la joven que recogiste?, preguntó mientras señalaba la foto. Mi corazón se detuvo por un instante. Era Jacqueline, sin lugar a dudas, pero había algo diferente en la fotografía. Parecía más alegre, con una sonrisa que contrastaba con la expresión de miedo que había tenido cuando la vi. Sí, es ella. Está en casa. ¿Llegó bien?
Pregunté, aunque mi voz temblaba ligeramente. Don Alfonso se sentó frente a mí y suspiró profundamente antes de responder. Señor Alberto, agradezco mucho que se haya tomado la molestia de venir, pero necesito que entienda algo. Jacqueline, ella falleció hace 3 años. El impacto de sus palabras me dejó sin aliento. Me quedé mirando fijamente al hombre, esperando que dijera que era una broma o un error, pero no lo hizo. En su lugar, me llevó a una pequeña mesa donde había un altar con veladoras y otra fotografía de Jacqueline. Ella tuvo un accidente en la carretera que conecta el Carrizo con Los Mochis. Iba con unos amigos, todos en estado de ebriedad. El coche se volcó y nadie sobrevivió. Desde entonces, algunas personas aseguran haberla visto en esa carretera. Dicen que pide ayuda, pero... ¿por qué yo? ¿Por qué me dio esta dirección? Interrumpí, incapaz de contener mi confusión. No lo sé, pero usted corrió con suerte, porque otros no han salido tan bien librados. Algunos han tenido accidentes poco después de recogerla. Otros no han vivido para contarlo. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Recordé la sensación de frialdad que había llenado el tráiler cuando Jacqueline subió, su mirada perdida, su urgencia por llegar a casa. Todo tenía sentido ahora y a la vez nada lo tenía. Don Alfonso me pidió que rezara por su hija, que tal vez así encontraría la paz que necesitaba para descansar. Prometí hacerlo, aunque en ese momento sentía que las palabras no eran suficientes para procesar lo que había sucedido. Regresé al tráiler en silencio. La carretera me pareció aún más oscura que antes, como si la noche misma guardara secretos que nunca sería capaz de comprender. Mientras conducía de regreso a Guadalajara, no podía dejar de mirar por el retrovisor, esperando, temiendo volver a verla. A partir de esa noche, algo cambió en mí. Cada vez que paso por esa carretera, me invade una sensación de alerta, como si algo o alguien me observara desde las sombras. No he vuelto a ver a Jacqueline, pero su presencia persiste en mis pensamientos, recordándome que hay cosas en este mundo que no tienen explicación. La carretera guarda sus propios secretos y yo llevo el peso de uno de ellos. Si alguna vez te encuentras solo en medio de la noche y ves a alguien que parece necesitar ayuda, piensa 2 veces antes de detenerte, porque a veces lo que parece humano no lo es. Desde aquella noche, nunca volví a ser el mismo. Las horas en la carretera, que antes eran mi refugio de tranquilidad, se convirtieron en una tortura constante. Cada sombra, cada destello en los espejos retrovisores, me hacían recordar a Jacqueline y aquella noche en la que crucé un límite que nunca debí cruzar. Un par de meses después del encuentro, me asignaron nuevamente una ruta que pasaba por el tramo entre el Carrizo y Los Mochis. Al principio intenté evitarlo, pero no tenía otra opción si quería mantener mi empleo. Me armé de valor, pensando que quizás todo había sido un malentendido, una alucinación producto del cansancio. Pero en el fondo, sabía que no lo era. Era otra noche fría cuando volví a recorrer ese camino. Esta vez llevaba la radio apagada. El silencio era más tolerable que cualquier sonido que pudiera confundirme. La carretera seguía igual de oscura y la soledad se hacía sentir como un peso en el pecho. A medida que avanzaba, mi mente se llenó de recuerdos de aquella noche. La mirada de Jacqueline, su voz temblorosa, la inquietud en sus gestos. Todo parecía tranquilo, hasta que vi algo en la distancia. Una figura estaba de pie en el arcén, inmóvil, mirando hacia el horizonte.
Mi corazón se detuvo por un instante. No podía ser ella. ¿O sí? Frené el tráiler lentamente, pero esta vez no apagué el motor. Las luces altas iluminaron la figura y mi respiración se aceleró. Era una mujer, y aunque no podía ver su rostro claramente, sabía que era Jacqueline. Esto no puede estar pasando otra vez, murmuré para mí mismo, intentando convencerme de que no era real. Me quedé en mi asiento, sin moverme, observándola desde la distancia. La figura no hizo ademán de acercarse, pero tampoco se alejaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si el aire mismo hubiera cambiado. Fue entonces cuando escuché un golpe en la puerta del lado del copiloto. No había nadie afuera, pero el golpe se repitió, más fuerte esta vez. Miré hacia la figura en el arcén, pero había desaparecido. Encendí las luces interiores del tráiler y revisé rápidamente el asiento del copiloto. Estaba vacío. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero el miedo se había instalado en mi pecho como un intruso al que no podía echar. Aceleré y continué mi camino, rogando llegar a una zona iluminada donde pudiera sentirme seguro. Sin embargo, la carretera parecía interminable. Pasaron varios minutos en los que el único sonido era el rugido del motor y mi respiración entrecortada. Entonces, sucedió algo que nunca olvidaré. La radio, que había apagado al inicio del trayecto, se encendió por sí sola. Un susurro comenzó a llenar la cabina, apenas audible al principio, pero cada vez más claro. Decía mi nombre, una y otra vez. Alberto, Alberto. Mis manos temblaban mientras intentaba apagarla, pero los botones no respondían. El susurro se convirtió en un murmullo, y luego en una voz clara y femenina. No debiste dejarme sola. Era su voz, Jacqueline. El miedo me paralizó por completo. Solté el volante por un segundo, y el tráiler comenzó a desviarse, pero reaccioné a tiempo para mantenerlo en la carretera. La voz se desvaneció lentamente, dejando solo un eco que parecía rebotar dentro de mi cabeza. Finalmente, la radio se apagó por sí sola, devolviendo el silencio a la cabina. Cuando llegué a Los Mochis, estaba exhausto, física y mentalmente. Apenas pude completar la entrega antes de buscar un lugar donde pasar la noche. Mientras intentaba descansar, los eventos de esa noche se repetían una y otra vez en mi mente. Sentía que no podía escapar de ella, como si su presencia se hubiera convertido en una sombra que me seguiría por siempre. Decidí buscar ayuda. Me puse en contacto con un sacerdote en Guadalajara, quien aceptó escuchar mi historia. Me recomendó llevar a cabo una misa en memoria de Jacqueline y rezar por su alma, con la esperanza de que pudiera encontrar la paz. Accedí, aunque no estaba seguro de que fuera suficiente para detener lo que sea que me estaba persiguiendo. La misa se llevó a cabo en una pequeña capilla cerca de mi casa. Invité a don Alfonso, el padre de Jacqueline, y aunque al principio dudó, finalmente aceptó venir. Durante la ceremonia, algo extraño ocurrió. Mientras el sacerdote recitaba las oraciones, las velas comenzaron a parpadear y un viento helado recorrió la capilla. Nadie dijo nada, pero todos lo sentimos. Era como si algo o alguien estuviera presente, observando. Al final de la misa, don Alfonso me agradeció con lágrimas en los ojos. Dijo que esperaba que su hija finalmente pudiera descansar, pero yo no estaba tan seguro. Aunque no he vuelto a verla desde entonces, su recuerdo sigue vivo en mi mente, como una advertencia constante de que hay cosas en este mundo que no podemos comprender. Ahora, cada vez que paso por aquella carretera, me aseguro de no detenerme, sin importar lo que vea.
Hay secretos que es mejor no descubrir y sombras que es mejor dejar en la oscuridad. Si alguna vez encuentras a alguien en medio de la noche, piensa 2 veces antes de detenerte, porque no siempre lo que parece humano lo es, y no siempre lo que dejamos atrás nos deja a nosotros.